Casemos, el relato del bíped. Por Marina Fitch y Mark Booth. Hora de comer otra vez. Los crujidos y chasquidos de huesos resonaron a través de las paredes de la habitación del bíped Jotaquille mientras el Rancor, mascota, de Java devoraba su último bocado. Jotaquille caminaba de un lado a otro por su austera habitación. El anhelo de la casa vibraba a través de su alta figura cubierta de dorado pelo, y arrugaba su ancho hocico. Sus colmillos se estremecieron a pesar de que habían pasado varias horas desde que Java tiró a la bailarina Twi'lek al pozo del Rancor. Los gritos habían cesado hace mucho tiempo, pero Jotaquille no podía dejar de salivar. El sabroso aroma de la sangre fresca le calentaba la boca del estómago. El calor no duraría por mucho tiempo. Jotaquille gruñó desde el fondo de su garganta. La próxima vez el Rancor podría comerse a Jotaquille. Java se aburría tan fácilmente. ¿Qué pasaría si la novedad de emplear para descubrir conspiraciones a un examante de la señora del crimen bíped Dama Balarian se acababa? Sin duda, el tipo de recordatorio que Java quiso darle cuando le asignó a Jotaquille habitaciones tan cercanas al pozo. Si Java sospechaba que Jotaquille todavía trabajaba para ella, propietaria del déspota afortunado, la Dama Balarian era la más poderosa rival de Java. No solo era su discoteca la más exitosa en Mos Eisley, en todo el planeta de Tatooine, sino que ella desviaba los negocios de Java con la misma facilidad con que bebía ginebra suyustana. Tan fácilmente como el Rancor sorbería el tuétano de los huesos de Jotaquille si era descubierto. Jotaquille resopló. Todo lo que tenía que hacer era mantener sus colmillos limpios por unos días más. Entonces el Rancor y su fiel guardián, Malakili, se habrían ido, libres de Java. Jotaquille había ayudado a organizar su fuga con la Dama Balarian. Una de las pocas cosas buenas que había sido capaz de hacer a espaldas de Java. Eso, y sobornar al pinche de cocina, Plegmin, para agregar al depósito de sapos pecosos de refrigerio de Java un veneno de acción lenta. Un poco demasiado lenta por lo que parecía. Otro hueso crujió. Las garras de Jotaquille se tensaron. Se alisó el pelo erizado alrededor de su cuello, levantado por el olor de la sangre de la Twi'lek y el anhelo de la caza surgiendo a través de él. Pero ¿era él el cazador o la presa? O ambos. Dejó de caminar y miró la habitación, vacía salvo por su plataforma de dormir. Construida por los monjes Beomar, el ascetismo descarnado de la sala le recordaba a los refugios de piedra y huesos de su planeta natal, Toola. Dos trofeos ceremoniales colgaban en las paredes opuestas. Un collar de dientes de Mastmoth, embebido en veneno, y el cráneo de un joven batá que él había derribado una noche con sus garras desnudas. Él era un cazador, no un débil perro de hielo que se quedaba atrás y esperaba que llegara la muerte. Abrió violentamente la puerta y pasó al pasillo. Un gemido lleno de dolor vino desde una de las celdas de la fila. Un guardia gamorreano gruñó mientras pasaba empujando a Jotaquille, amodorrado por el sueño o demasiada ginebra suyustana. Jotaquille se acarició los cabellos erizados de su labio inferior. A la Dama Balarian le gustaba la ginebra. Si tan solo estuviera de vuelta en el déspota afortunado. Hace 2 días, cuando parecía que todo iba de acuerdo al plan, le había parecido una posibilidad. Su pelea con la Dama Balarian terminaría y finalmente podría dejar de fingir. Eso fue antes de la nota. Alguien sabía que estaba sobornando a Plegmin. Él ya había pagado unos imponentes 10.000 créditos para mantener al chantajista en silencio. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que Java lo descubriera. ¿Cuánto tiempo? Esa era la pregunta. El crujir y chasquear de huesos terminó. Maldición. El sudor perlaba la frente y el largo y ancho hocico de Jotaquille. ¿Cuándo fue la última vez que había estado fresco? Se limpió la cara con el dorso de la garra. Unas hebras de pelo se aferraron al sudor. Hizo una mueca. Estaba cambiando el pelo de nuevo. El sofocante calor seco de Tatooine le chupaba toda la energía. Lo que no daría por un par de minutos en una de las saunas de hielo del déspota afortunado. Algo correteó junto a él. Uno de esos droides parecidos a arañas que los monjes Beomar iluminados usaban para transportar sus cerebros escabechados. El frasco de cristal centelló a la tenue luz, luego el droide y el cerebro desaparecieron girando la esquina. Jotaquille gruñó de disgusto y se apresuró a continuar,
deteniéndose fuera del pozo del rancor. La puerta interior estaba ligeramente abierta, como había sabido que estaría. Malakili estaba limpiando la jaula externa. El olor a sangre era más fuerte aquí. Hotakiye cerró los ojos y respiró profundamente. El embriagador aroma calmó sus tensos nervios, aliviando su frustración reprimida. Si solo pudiera rastrear al chantajista y matarlo. Un pie raspó el suelo de piedra cerca de él. Abrió los ojos de golpe. Una mano se levantó con las garras extendidas, mientras que la otra buscó su vibrocuchilla. «Hey, solo soy yo», dijo Malakili en voz baja, saliendo de las sombras de la jaula. El sudor vidriaba su pecho desnudo y fuertes brazos. Palmeó el hombro de Hotakiye con una mano enguantada de negro. «Tranquilo, estás más tenso que un soldado de asalto imperial. Ha sido una mala noche», dijo Hotakiye, soltando su vibrocuchilla. «Dímelo a mí», dijo Malakili, ajustándose la cinta negra de la cabeza. Sus ojos se estrecharon en su gruesa cara pastosa. «Hay algo en el aire. Incluso mi amigo de aquí está más nervioso que de costumbre. Este lugar es una tumba», dijo Hotakiye. «Incluso los vivos están muertos dentro de estas paredes. Sería mejor meter nuestros cerebros en frascos». «Sí, pero los cerebros de los monjes no están muertos». Malakili se le acercó más. «Escucha, oí algo que creo que tú deberías saber». Hotakiye se tensó. «¿Qué?» «Esta tarde B&B Fortuna trató de hacer que Java te tirara al pozo. Piensa que sería una pelea interesante». Hotakiye miró a Malakili. «¿Qué dijo Java?» «Yo traté de convencerlo de lo contrario. Le podrías hacer mucho daño antes de que mi amigo te matara». Pero Java no estaba convencido. Dijo que iba a pensarlo un poco. «Así que tengo un poco de tiempo», dijo Hotakiye. Malakili asintió. «Un poco. Con suerte, los dos nos iremos de aquí pronto. Con vida, espero», dijo Hotakiye, curvando hacia atrás las comisuras de los labios en una sonrisa alrededor de sus colmillos. Malakili sonrió. «Te lo haré saber si escucho algo más». «Gracias», dijo Hotakiye. Rechinando los colmillos, Hotakiye se apresuró a volver a su habitación. Las cosas se movían demasiado rápido, forzándolo a actuar antes de tiempo. La creciente frialdad de Java, el chantajista, y ahora los planes de B&B Fortuna. Hora de hacer que Plegmin aumentara la dosis del veneno lento. Cuanto antes Java fuera reducido a una cuba de jalea babosa balbuceante, antes podría Hotakiye volver con la dama Valarian. Había querido aumentar la dosis antes, pero había tenido miedo que alguien notara un cambio repentino en Java. Ahora ya no podía permitirse el lujo de la precaución. Hotakiye se metió en su habitación y se dirigió a la cadena de dientes de Mastmot colgada en la pared. Sacando el collar de su clavija, se lo puso por encima de la cabeza. Por suerte la mayoría de la gente, incluyendo a Java, lo consideraba un salvaje insensato con una preferencia por la joyería tosca. Nadie sospechaba que los dientes estaban embebidos en veneno. Hotakiye se sobresaltó por un bajo gorjeo mecánico fuera de su puerta. Sus fosas nasales se ensancharon, arrugándose ante el acre olor a aceite y metal. Un droide. Las garras de la mano derecha de Hotakiye se envolvieron involuntariamente alrededor de la empuñadura de su vibrohoja, y luego se relajaron lentamente. Un droide asesino no anunciaría su presencia. El gorjeo se repitió. Hotakiye abrió la puerta de un tirón. El droide de mantenimiento, un modelo de limpieza U2C1 azul, chirrió y dio un paso atrás. Sus dos brazos de tubo flexible se estremecieron. Con un gemido, aspiró aire a través del cepillo duro al final de su brazo izquierdo y el accesorio para tapicería del derecho. «Espero no molestar», dijo con su voz metálica. «Recibí instrucciones de limpiar esta habitación». Hotakiye dio un paso al costado, permitiendo entrar al droide. Otra molestia calculada por parte de Java o alguno de sus siervos, muy probablemente Salacious Chrome. Ese monolagarto kovakiano lamebaba probablemente revisaba el depósito de residuos del droide en busca de bocadillos entre comidas. Hotakiye hizo una mueca de desdén.
Le encantaría programar al droide de limpieza para aspirar a ese graznante montón de basura. Por favor, cierre la puerta, dijo el droide. Esto no tomará mucho tiempo. J. Quille refunfuñó. El brazo derecho del droide serpenteó para barrer el piso. El fuerte chirrido irritó los nervios de J. Quille. Alargó la mano hacia el picaporte. Tengo un mensaje, dijo el droide. J. Quille vaciló. ¿Un mensaje? De un amigo. El droide se detuvo, pero dejó su aspiradora funcionando. Sé quién te está chantajeando. Te veré en la azotea de la ciudadela al amanecer y te diré el nombre. La muralla encima de las habitaciones de huéspedes. J. Quille había subido más de una vez para escapar de la presión de las paredes y absorber el aire fresco de la noche. Me dieron instrucciones de esperar su respuesta, dijo el droide. El pelaje del cuello de J. Quille se erizó. ¿Un ingenioso ardid de Java para sacarlo a la luz? Si el mensaje había sido enviado por un amigo, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no simplemente darle el nombre del chantajista? Obviamente la persona quería algo más de él. ¿Pero qué? ¿Dinero? ¿O enlistarlo en otro complot para matar a Java? Ciertamente había suficientes de aquellos. J. Quille solo le había filtrado una fracción de ellos a Java. Solo los menos prometedores. ¿Cómo voy a reconocerlo?, preguntó J. Quille. No lo harás, dijo el droide. Reconocerás lo que lleva puesto. J. Quille exhaló bruscamente, cansado de jugar a estos juegos. Si resultaba ser una trampa, siempre podía decir que él solo estaba haciendo su trabajo, siguiendo a un sospechoso. Para Java. J. Quille se humedeció los labios. Sí, esa era la manera de manejar la situación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, no diferente al que tenía cuando perseguía a un cachorro de hielo o a un cerdo de mar en Toola. Allí estaré, dijo J. Quille. Salió al pasillo y subió las escaleras a la sala de audiencias principal de Java. Java y sus secuaces dormitaban sobre la tarima del señor del crimen. La banda tocaba un gis melódico y un humo denso jugueteaba en una danza sinuosa de sonido y olor. Congelado en carbonita, Han solo lo miraba fijo desde el hueco de exhibición. J. Quille pasó junto al puesto de los músicos, bordeando la trampilla del Pozo del Rancor. Alcanzó a ver a Malakili a través de la reja, todavía limpiando el pozo, mientras que el Rancor roía contento un hueso húmedo. El Rancor eructó. La banda perdió un compás, pero se recuperó rápidamente, como si tratara de ahogar la perturbación. Java abrió un ojo, luego lo volvió a cerrar, claramente despreocupado. Su cola se movió, un signo seguro de que estaba despierto. Incluso el nuevo droide dorado junto a él estaba alerta, listo para traducir las órdenes de su amo. B.I.B. Fortuna dormía en el suelo, al lado de Salacious Crumb, que roncaba ruidosamente. Ni siquiera el sueño podía silenciar al pequeño triturador de basura. J. Quille bajó las escaleras a la cocina. Alguien lo observaba desde un hueco oscuro, uno de los monjes Beomar que aún acechaban en el palacio. El ancho y redondo rostro del monje era pálido como la luna. La nariz torcida proyectaba una sombra como un cráter sobre una mejilla. J. Quille frunció el ceño y apretó el paso. Redujo la velocidad cerca de la puerta de la cocina. El aroma a hierba caprina aplastada emanaba de la habitación oscura. Se acercó más. La tenue luz provenía de una de las habitaciones interiores. Levantó las orejas. Dos voces se elevaron en una discusión. La perpetua farfulla de Reyes y los gruñidos guturales de un guardia gamorreano. Escondiéndose detrás del marco de la puerta, J. Quille se asomó a la habitación. La hierba caprina llenaba la cocina como las plumas de una presa reciente. Aún más inestable de lo habitual, Reyes se tambaleaba sobre un cuerpo tendido junto a una caja rota. Los tres pedúnculos oculares de Reyes temblaban mientras trataban de enfocarse en el gamorreano. El guardia le frunció el ceño a Reyes, a continuación se contoneó hacia adelante y se inclinó para mirar el cadáver. Reyes se movió un poco, dejando que J. Quille lo viera claramente. Plegmin, el pinche de cocina. Las garras del pie de J. Quille se doblaron por reflejo, clavándose en el suelo de piedra. Su corazón le martilleaba en los oídos, apagando los gruñidos porcinos del guardia y los balidos borrachos de Reyes.
¿Qué había hecho ese trapo de bar con cara de cabra y 3 ojos? Apretando y aflojando las garras, Hotakille sofocó las ganas de seguir adelante y arrancarle la garganta al ladrón gran. Hotakille gruñó por lo bajo y dio un paso atrás. Mejor esperar. Podía cazar al borracho asesino más tarde. No había nada que pudiera hacer ahora, no sin despertar las sospechas del guardia. Tragó saliva, alejándose de la cocina. Retrocedió por donde había venido. Al parar apresurado junto al hueco oscuro, se detuvo. El monje Beomar había desaparecido. La mente de Hotakille corría a toda velocidad. Tal vez Reyes no había asesinado al pinche de cocina después de todo. Tal vez fue el monje. Plegmin podría haber enviado al droide a Hotakille después de descubrir el complot de chantaje del monje. El monje lo descubrió y mató a Plegmin. Pero ¿por qué un monje Beomar chantajearía a Hotakille? Sospechaba que los monjes querían que Java se fuera de su ciudadela tanto como cualquiera, o más. Pero si Java encontró a un Beomar descontento que trabajara como espía para él, no sería sorprendente. De hecho, sería más sorprendente si no lo hubiera hecho. Pero ¿por qué no simplemente entregar a Hotakille a Java? Hotakille dejó escapar un suspiro y subió corriendo las escaleras hasta la sala de audiencias. La dama Valarian sabría qué hacer. La última vez que la había contactado, le había dicho que no llamara hasta que Java fuera una babosa risueña y sin sentido. Pero sin Plegmin eso podría demorar un tiempo. Además, ella tenía que saber lo que estaba pasando. La banda estaba haciendo las maletas en cuando Hotakille pasó junto a ellos. El rancor roncaba en su pozo, e incluso la cola de Java había desacelerado su ritmo pensativa. Hotakille curvó las garras para evitar tocar el collar de dientes de Mastmoth. Desvió la mirada del tanque de sapos vivos. Al subir las escaleras a las habitaciones de huéspedes, Hotakille pasó al cazarrecompensas enmascarado que había traído al Bukie y amenazado con volar el palacio con un detonador termal más temprano esa noche. Hotakille sonrió. Un buen y sutil gesto de anhelo de la casa. Verdaderamente admirable. El cazarrecompensas asintió una vez y luego siguió bajando las escaleras. Sin duda en camino hacia la mazmorra para burlarse del Bukie. Las fosas nasales de Hotakille se torcieron. Algo sobre el cazarrecompensas olía raro, fuera de lugar. No había tiempo para pensar sobre eso ahora. Hotakille corrió escaleras arriba. Jadeó, con los pulmones doloridos con el aire quieto y caliente. Las puertas bordeaban ambos lados de la curva ala de huéspedes, la mayoría abiertas para revelar las habitaciones vacías. En el pasado habían servido como cámaras dormitorio y de meditación individuales para los monjes, pero ahora el aliento mohoso del abandono llenaba el pasillo. Java tenía pocos invitados en cualquier momento dado. Incluso 2 o 3 tendían a alimentar su consentida paranoia. Echando un vistazo por encima del hombro, Hotakille entró a una habitación vacía cerca de la escalera que llevaba a la azotea. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Hotakille fue a la ventana rendija en la pared del fondo. Mirando al cielo nocturno, abrió las fosas nasales, aspirando la suave brisa. El aire fresco olía ligeramente a polvo. Una bocanada de hierba caprina se aferraba a la brisa, sin duda levantándose desde la cocina. Un delicioso escalofrío lo recorrió. La sangre también tiznaba el viento esta noche. Se apartó de la ventana y abrió el pomo de su vibrocuchilla. Sacando un tubo de holoproyección escondido en su vibrocuchilla, lo puso en el grueso alféizar, asegurándose de que la pequeña lente estuviera en el lado que lo enfrentaba. Pulsó el botón de transmisión y esperó a que la dama Valarian respondiera. No debería demorar mucho tiempo. Ella no se iba a la cama hasta el amanecer, cuando el déspota afortunado cerraba durante un corto tiempo para prepararse para los clientes del día siguiente. Una luz parpadeó en el cilindro. Medio segundo después la lente proyectó un holograma de la escotilla de entrada y el mamparo donde la dama Valarian desarrollaba su actividad empresarial. Parte del encanto del déspota afortunado era que una vez había sido una nave de carga.
La dama Valarian había utilizado la decoración de la nave espacial para crear un ambiente cómodo para los viajeros espaciales y lo suficientemente exótico para atraer a la clientela del planeta. Un gruñido bajo y nostálgico retumbó en la garganta de J. Quille. Y al medio del holo entró la dama Valarian, deslumbrante como siempre. Su melena rizada, teñida de un rojo bruñido, se derramaba a los lados de su rostro. Se había pintado los colmillos de azul y llevaba un anillo de oro en el izquierdo. Unos pendientes brillaban en sus orejas. Una ola de nostalgia pasó por J. Quille. Sus fosas nasales se estremecieron con el recordado encanto de su perfume de feromonas, la suavidad de su pelaje contra la parte plana de su nariz, la forma como gimoteaba dormida. J. Quille, dijo ella, agitando una mano de garras pulidas. El fragor de los músicos y jugadores de sabac del café Cámara Estelar sonaba en el fondo. ¡Qué maravilloso verte! Oh, mi pequeño Mastmot, qué delgado estás. Has vuelto a cambiar el pelo. Bueno, ahora que has completado esa pequeña tarea que prometiste hacer por mí. Todavía no, mi pequeña tigresa de hielo, dijo él. Chasqueó la lengua. Hay un problema. Tengo que hablar contigo. Los ojos de la dama Valarian se estrecharon. ¿Qué tipo de problema, querido? La enorme mano de un hombre bíped entró por el borde del holograma y le ofreció un blaster de Jin Suyustano con hielo. La garganta de J. Quille se apretó. Un hombre, en las habitaciones de la dama Valarian. ¿J. Quille? Dijo la dama Valarian. ¿Querido? J. Quille se aclaró la garganta. Probablemente solo era un sirviente. Me están chantajeando, dijo. Alguien sabe que el pinche de cocina estaba envenenando los sapos. Fue asesinado hace unos minutos. La dama Valarian se quitó el sorbete de los labios. ¿Qué intentas decirme, querido? ¿Sabe Java que estás intentando envenenarlo? Todavía no, dijo J. Quille, deseando poder estar tan seguro. La dama Valarian suspiró. Entonces, ¿por qué estás llamando, querido? Por favor, ve al grano. Tengo otros asuntos que atender. Las aletas de la nariz de J. Quille se ensancharon. Los ojos de la dama Valarian se llenaron de lágrimas bajo su frente preocupada. Y esto es muy peligroso. Si alguien te ve, mi precioso. J. Quille se inclinó hacia el holo. Necesito ayuda. Tengo que averiguar quién mató al pinche. ¿Tienes alguna idea de quién lo mató o quién podría estar chantajeándome? Hay un monje Beomar. Una risa profunda retumbó desde abajo a través de las paredes del palacio, ahogando las palabras. Java. J. Quille se puso rígido. El pelaje de su espalda se erizó en una oleada de miedo. Los ojos de la dama Valarian se ensancharon. J. Quille. No fallaré, dijo J. Quille, alcanzando el tubo de proyección cuando otra risa reverberó a través de las paredes. Cortó la conexión e insertó el tubo en la empuñadura de su vibrohoja. Con los músculos tensos, J. Quille sostuvo la vibrohoja lista por delante de él. Escuchó en busca de incluso el más mínimo sonido, unos pies raspando la piedra o el repiqueteo de armas. Silencio. ¿Estaban los guardias esperándolo en el pasillo? Mejor enfrentar a la muerte de frente. Abrió la puerta, esperando un tiro de blaster o la cuchillada de una vibrohacha. Nada. El pasillo estaba vacío. J. Quille corrió hacia las escaleras lejanas. Voces distantes, voces humanas, flotaban desde la sala de audiencias de Java, salpicadas por el cacareo inconfundible de Salacious Crumb. J. Quille bajaba de a 2 escalones a la vez. Justo antes de llegar al último escalón algo llamó su atención. Dio un paso atrás. La losa de carbonita. Vacía. La cola de J. Quille se sacudió. El humano suplicándole a Java debía de ser Ansolo. Pero eso era imposible. Una persona tenía una mejor oportunidad de salir caminando del corazón de un iceberto olano que de liberarse del agarre de congelación de la carbonita. Otra ronda de risa llenó la sala de audiencias. Una cacofonía de voces se unió a la risa en tono bajo de Java. Abrazando la pared, J. Quille se asomó a la habitación. La cazarrecompensas, una mujer humana,
estaba parada sin el casco junto a Solo y frente a Java. Hotakiye silbó de sorpresa. Una humana. Así que ese había sido el olor. La cabeza de Solo se balanceaba y se tambaleaba, con los ojos fuera de foco y sin terminar de fijarse en Java. «Te voy a pagar el triple», decía mientras los guardias gamorreanos se lo llevaban a rastras. «Estás tirando una fortuna. No seas tonto». Java sonrió, luego se volvió para echar una mirada lasciva a la mujer humana con la misma lujuria cruel con la que había mirado a la bailarina Twi'lek. Sus labios babosos brillaban de saliva. Hotakiye volvió a las sombras y silenciosamente envainó la vibrohoja. No se vería bien si un guardia lo encontraba al acecho en la escalera con su arma desenfundada. Respiró hondo y soltó el aire lentamente. El chillido histérico de Crumb cubrió la retirada de Hotakiye por las escaleras. Aún había tiempo. Tanto tiempo como Java estuviera distraído con la hembra humana. Hotakiye trotó por el pasillo hasta la habitación de huéspedes. Eso sería más seguro que sus propias habitaciones si Java sospechaba de él. Cerró la puerta y se sentó en el piso enfrentando la ventana rendija, con la vibrohoja apoyada sobre las piernas. Enmarcado en la ranura, el cielo nocturno había pasado del negro al azul profundo. Pronto amanecería. Miró a la pared de piedra enfrente de él. Java tenía que saberlo. ¿Por qué otra razón estaría muerto Plegmin? El chantajista, el monje del que la dama Valarian le advirtió, le había contado a Java de los sapos envenenados y luego mató al pinche de cocina para probar su lealtad. Hotakiye hizo una mueca. Java siempre exigía pruebas de lealtad. Hotakiye había sido obligado a cazar y matar a su propio sirviente en una demostración de fidelidad. Afortunadamente esa gran bolsa miope de baba gelatinosa no podría distinguir un colmillo de bíped de un diente mayor de Mastmoth. Unos pasos pesados se oyeron por el pasillo. Hotakiye se puso de pie de un salto, desenfundando su vibrohoja. Los fuertes y porcinos gruñidos de varios guardias gamorreanos hacían eco por el pasillo. Aguantando la respiración, Hotakiye se puso detrás de la puerta. Los guardias pasaron pesadamente. Hotakiye escuchó hasta que sus pasos se desvanecieron, y luego se volvió a echar al suelo. Deslizó la vibrohoja en su funda. La dama Valarian le había dado el arma. La dama Valarian, por quien arriesgaba sus colmillos a diario. ¿Y quién tenía a un macho extraño en su cámara? ¿Solo un sirviente? ¿O un rival? La melena de Hotakiye se erizó. Tal vez este chantajista tenía más que ver con la dama Valarian que con Java. Tal vez la dama Valarian se había cansado de esperar a que actuara y decidió deshacerse de la vergüenza potencial de un espía inepto en el palacio de Java. Ella siempre había despreciado a los machos tontos y débiles. Mira a Devop, su primer marido. El tonto había sido demasiado estúpido para rechazar la recompensa que ofreció Java durante la recepción de su boda. La dama Valarian lo había enviado de vuelta a Toola en una caja. Hotakiye no era tonto y no era débil. El veneno lento había sido idea de la dama Valarian. No seamos demasiado obvios, mi amor, había canturreado ella. Hotakiye fijó la mirada en la vibrohoja. Maravillosamente elaborada, era la mejor arma que los créditos podían comprar. ¿Estaba sacando conclusiones apresuradas? Aún así, ella sabía sobre el monje. Los choques y golpes hicieron eco desde la dirección del hangar. Hotakiye escuchó en la puerta, luego acechó por la ventana rendija. A la luz gris la gente estaba corriendo, preparando la barcaza velera ubriquiana de Java. Evidentemente Java estaba planeando un viaje al gran pozo de Carcón en algún momento en un futuro próximo, probablemente para darle de comer a Solo y el buque al Sarlacc. ¿Estaría también Hotakiye en el menú? Se estremeció, luego miró al otro lado de las arenas al verdugón de brillo en el horizonte. Uno de los dos soles de Tatooine estaba saliendo. La luz se expandía lentamente como el agua, enjuagando el brillo de las estrellas. Sería mejor que fuera hasta la azotea a encontrarse con el informante. Hotakiye desenfundó su vibrohoja y abrió la puerta. Alguien pasó apresurado por el pasillo. Hotakiye esperó en la puerta y escuchó en busca del seco susurro de la ropa. En lugar de disminuir hacia las escaleras a la principal cámara de audiencia, el bullicio constante se volvió más fuerte.
Una sombra se materializó alrededor de la curva de la sala. Pasó una puerta abierta. Un rostro pálido y redondo con una nariz torcida revisó con cautela cada sombra. El mismo monje que se había escondido en el hueco fuera de la cocina. Hotakiye se metió en la sala y esperó a que el monje pasara. Las ropas sueltas del hombre se balanceaban a cada paso. La luz de la puerta parcialmente abierta le iluminaba el costado de la cara. Su cabeza y su cara estaban desprovistas de cualquier cabello. La ira inundó a Hotakiye. Estrechó los ojos, profundizando las sombras en el pasillo. El pulso le latía en las garras mientras su pecho se apretaba alrededor de los latidos de su corazón. Hotakiye salió al pasillo. El monje hizo una pausa y se volvió, sus manos ocultas en los pliegues de su túnica, una túnica lo suficientemente amplia para ocultar un blaster o una vibrohoja. «Ahí estás», dijo el monje. Su mirada se desvió hacia la vibrohoja. «Vamos a la azotea, amigo, donde podremos hablar libremente». La vibrohoja tembló en la mano de Hotakiye. La apretó más fuerte. «¿Qué quieres de mí?». El monje miró nerviosamente por el pasillo. «Este no es un buen lugar para hablar. Es demasiado fácil que nos escuchen. Confía en mí. Tú estabas ahí cuando el pinche de cocina fue asesinado», dijo Hotakiye, sin moverse. «Te vi. No hubo nada que yo pudiera hacer», dijo el monje. Sus manos se movieron debajo de su túnica. Antes de que el monje pudiera liberarse las manos, Hotakiye rajó hacia arriba con su vibrohoja. La hoja cortó a través de las ropas y el pecho del hombre. El monje miró a Hotakiye, con una mirada de sorpresa en el rostro, luego cayó adelante al piso. La presión en el pecho de Hotakiye se alivió. Por fin podía respirar otra vez. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el acre y mareante olor a sangre fresca. Envainó su vibrohoja, se arrodilló y dio vuelta el cuerpo. El monje balbuceó. «Plegmin, chanta, gista», dijo con voz áspera. Entonces se estremeció y murió. «¿Plegmin?». Hotakiye frunció el ceño y se inclinó más cerca. Algo destelló en la tenue luz. Un pendiente. Hotakiye volvió la cabeza del monje para poder ver mejor la gema verde amarillenta engarzada en un único aro de oro. Se le heló la sangre. «Reconocerás lo que lleva puesto», había dicho el droide de limpieza. El pendiente era de la dama Valarian. Hotakiye le había regalado el par el día después de su primera noche juntos. Gruñó de deleite y se puso inmediatamente los aretes. Hotakiye desenganchó la joya del lóbulo de la oreja del monje. El monje había estado trabajando para la dama Valarian. Hotakiye flexionó las garras alrededor del pendiente. ¿Qué iba a decirle a ella? Un gruñido se filtró por el pasillo. Hotakiye agarró la túnica del monje y arrastró el cuerpo hacia la habitación de huéspedes más cercana. Las manos del monje cayeron por debajo de la túnica. Su mano derecha agarraba un detonador termal. ¿El que el cazarrecompensas había utilizado para amenazar a Jabba? Hotakiye lo arrebató de la mano rígida. Cualquier cosa que hubiera hecho, aquí había una oportunidad de redimirse. Unos pasos pesados acompañados por otro gruñido. Hotakiye miró por encima del hombro. Nadie por ahora, pero la persona definitivamente venía hacia él. Miró desesperado a su alrededor. ¿Dónde podría ocultar el detonador? La bolsa de su cinturón parecía demasiado pequeña. De todos modos Hotakiye encajó el detonador en la bolsa, rezando que no se activara. La bolsa se hinchó, negándose a cerrarse. Hotakiye se alisó el pelaje sobre la brecha de la bolsa, levantando los hombros a medida que el extraño que se acercaba gritó. O más bien, chilló. Hotakiye se volvió lentamente, obligándose a no sonreír, y miró a la cara de un bajito guardia gamorreano. La estupidez con pezuñas. El guardia llevaba el cadáver de Plegmin sobre un hombro. Este debía ser el mismo gamorreano que había estado hablando con Reyes en la cocina. El guardia caminó hasta él, resollando y resoplando. Pronunció unos gruñidos incomprensibles más, luego miró expectante a Hotakiye.
La mente de Jotaquille corría frenéticamente. ¿Cuán estúpidos eran estos guardias? Si este bruto podía creerle a Reyes, se creería cualquier cosa. El gamorreano gruñó con impaciencia. Uno de los chillidos sonaba como muerto. Jotaquille se puso de pie. No está muerto, está, meditando. Entró en un trance profundo, ponderando los imponderables. El guardia se inclinó sobre el monje. Arrugó la nariz ante la sangre y gimoteó un bufido corto y desconcertado. Jotaquille se humedeció los labios. ¿La sangre? Quería ver si había alcanzado la fase final de la iluminación. Decidió hacer una pequeña prueba por su cuenta para ver si estaba listo antes de pedirle a sus amigos que pusieran su cerebro en un frasco. Los ojos del guardia se estrecharon. Gruñó y señaló primero a la cabeza del monje, luego a su pecho. Jotaquille se encogió de hombros. Ahí es donde están sus cerebros. En sus pechos. Así resulta más fácil quitárselos. El guardia frunció el ceño. Gimoteó, entonces gruñó algo que sonó como, no puede meditar aquí. Entonces se agachó y se puso el cuerpo del monje en el otro hombro. Jotaquille vio al gamorreano alejarse cojeando. Luego lanzó un suspiro de alivio. Tocó el detonador termal. Entrando en la habitación más cercana, fue hasta la ventana. Levantó el pendiente y admiró la luz del sol brillando a través de la piedra clara. Luego lo puso en el alféizar de la ventana. Abrió su bolsa. Jotaquille acunó el detonador termal en sus garras. Sabía exactamente qué hacer con él. Le habían dado una segunda oportunidad para deshacerse de Java. Esta vez no la arruinaría.